El número 3 corresponde a las relaciones angulares y líneas notables. Entonces empezamos con la primera parte, que es más que todo la aplicación sobre el tema de triángulos. El triángulo es el único polígono que no se deforma cuando se le aplica una fuerza. El resto de formas poligonales que pueden tener las estructuras no son rígidas. La triangulación de las estructuras consiste en buscar que su diseño geométrico esté basado en la unión de triángulos, formando así una estructura geométricamente indeformable. Algunos objetos tienen forma triangular en su estructura para poder obtener mayor rigidez. Por ejemplo, nosotros tenemos esta mesita de sala. En esta mesita de sala, justamente en la parte inferior, se observa que su estructura está formada por triángulos. Así como tenemos aquí los puentes, también se observa que la estructura de todos estos puentes están formados por triángulos. ¿Y qué hacen esos triángulos? A toda esta estructura lo que hace es tener mayor rigidez, que justamente sean, digamos, indeformables. Luego también tenemos a los domos geodésicos, donde en su estructura se puede observar distintos triángulos, así como en los soportes triangulares, por ejemplo, en las repisas, para que esas repisas tengan mayor rigidez, tengan mayor consistencia, ¿no? Aquí se observa que los soportes justamente forman triángulos. Y también tenemos aquí en los soportes laterales de este columpio se determinan triángulos. Entonces, ¿qué hace esos triángulos a todos estos objetos? Le dan mayor rigidez. Entonces vendría a ser la aplicación que corresponde acerca de triángulos. Entonces empezamos con la primera parte, relaciones angulares. Relaciones angulares se refiere más que todo a las propiedades que nosotros conocemos. Tenemos aquí los teoremas fundamentales. El primer teorema fundamental nos dice que en todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Quiere decir que si para nuestro triángulo ABC colocamos que el ángulo en A sea de medida alfa, en B de medida beta, el ángulo en C sea de medida tita. Entonces se cumple para ese triángulo ABC que la suma de alfa más beta más tita, 180 grados. El teorema 2. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores considerado uno por vértice es igual a 360 grados. Entonces trazamos nuestro triángulo ABC, vamos a prolongar lado AB, lado CA y lado BC. Entonces ubicamos los ángulos exteriores, que este ángulo sea de medida alfa, este ángulo exterior de medida beta, el tercer ángulo exterior de medida tita. Entonces, para el triángulo ABC, la suma de esos tres ángulos exteriores va a ser igual a 360 grados. Alfa más beta más tita, 360. El tercer teorema fundamental es acerca del ángulo exterior. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Si para nuestro triángulo ABC tenemos nuestro ángulo exterior en C, entonces vamos a colocar que el ángulo en A sea de medida alfa, el ángulo en B sea de medida beta. Este ángulo exterior en C de medida X. Entonces se cumple que X es la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes que viene a ser alfa más beta. Entonces serían los tres teoremas fundamentales que siempre se va a cumplir en todo triángulo ABC. Y en base de estos tres teoremas se demuestra los teoremas adicionales. ¿Tomaron captura? Tenemos aquí algunos teoremas adicionales. Este primer teorema nos dice si nosotros tenemos esta figura,
ABCD. Entonces colocamos que el ángulo interior en A sea de medida alfa, el ángulo interior en C sea de medida tita, y los ángulos exteriores va a ser en B de medida X, y en D de medida X, y en B de medida Y. Entonces se cumple que la suma de estos dos ángulos internos, alfa más tita, es igual a la suma de estos otros dos ángulos externos, que es X más Y. Sería el primer teorema. El segundo teorema nos dice si tenemos esta otra figura, A, B, C, D. Entonces se cumple que para esta región triangular A o B colocamos que sea de medida alfa, de medida beta. Para esta otra región triangular C o D, el ángulo en C sea de medida X y de medida Y. Entonces, necesariamente tendremos que la suma de alfa más beta es igual a la suma de estos dos ángulos interiores en esta otra región triangular, que sería X más Y. Esta propiedad es conocida como la de la corbata. Esta primera es la del pescadito, ¿no? Se forma como un pescadito. Aquí es conocido como la propiedad de la corbata. Esta propiedad, ¿cómo se puede probar? Si para esa región triangular A o B, para este triángulo de celeste, nosotros podemos conocer nuestro ángulo exterior. Este ángulo exterior es la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, vamos a colocar, se observa que el ángulo en el punto O por ángulo exterior para ese triángulo sombreado es la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Pero para este triángulo, para este otro triángulo COD, para ese triángulo COD también se puede observar que la suma de los dos ángulos internos, X más Y, es igual a nuestro ángulo externo, que viene a ser alfa más beta. Entonces, de esa manera, aplicando el tercer teorema fundamental, se puede probar este segundo teorema adicional. El tercero, ¿no? El tercer teorema nos dice si para esta figura ABCD conocemos la medida de los tres ángulos internos, de medida alfa, de medida beta y este otro ángulo de medida tita. Vamos a colocar que el ángulo en D sea X, entonces se cumple que la suma de alfa más beta más tita es nuestro ángulo externo de medida X nada más. ¿Y cómo probamos digamos, esta propiedad adicional? Nosotros podemos prolongar nuestro lado AD o prolongar nuestro lado CD. En este caso vamos a prolongar nuestro lado CD. Entonces, cuando nosotros prolongamos nuestro lado CD, esta prolongación necesariamente cae en este punto P nada más. Entonces, para este triángulo, para todo este triángulo de amarillo, nosotros podemos hallar nuestro ángulo exterior, ¿no? Nuestro ángulo exterior viene a ser la suma de los dos ángulos internos. Entonces, este ángulo de morado es la suma del ángulo tita más el ángulo beta. Entonces, este angulito de morado es tita más beta. Y para este triángulo de rojo, para este triángulo de puntos de rojo, la suma de los dos ángulos internos es nuestro ángulo externo. Entonces, X resulta por ángulo exterior la suma del ángulo alfa más el ángulo tita más el ángulo beta. Entonces, de esa manera, a partir del tercer teorema fundamental, nosotros probamos este tercer teorema adicional. Tomen la captura. Y pasamos a ver líneas notables.
Acerca de líneas notables, tenemos la primera línea notable que es la mediana. ¿Qué es la mediana? Es aquel segmento que une un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto. Entonces, diremos que la mediana es el segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Entonces, para nuestro triángulo ABC, vamos a tomar el vértice B y vamos a ubicar el punto medio de nuestro lado AC. Entonces, cuando unimos con este punto M, que es punto medio del lado AC, ese segmento BM nos representa mediana relativa a nuestro lado AC. La mediatriz. La mediatriz es una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo trazado por su punto medio. Entonces, para el triángulo ABC, vamos a tomar el lado AC. Por ese lado AC, nosotros trazamos una recta perpendicular. Recuerden que la mediatriz siempre es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este ángulo es de 90 grados y ese punto medio, vale 2 rayas y también es 2 rayas. Vamos a denotar con la letra L a esa recta. Entonces, esa recta nos representa la mediatriz de nuestro lado AC. Es una recta perpendicular en el punto medio. ¿Pueden tomar captura? La bisectriz interior. La bisectriz interior es aquel segmento que biseca un ángulo interior del triángulo, cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto del lado opuesto al vértice. Entonces dibujamos nuestro triángulo ABC, y en ese triángulo vamos a tomar el vértice B. A partir de B trazamos el segmento BD. Este segmento nos representa a la bisectriz interior cuando es aquel segmento que biseca al ángulo. La palabra biseca, esta palabra biseca quiere decir que divide a ese ángulo en dos ángulos congruentes, en dos ángulos que tengan la misma medida. Entonces colocamos vale alfa y resultó siendo alfa. Entonces este segmento BD es la bisectriz interior relativa a nuestro lado AC. Perdón. Bisectriz exterior. Es el segmento que biseca un ángulo exterior de un triángulo cuyos extremos, un ratito, entonces la bisectriz exterior es el segmento que biseca al ángulo exterior de un triángulo, cuyos extremos son el vértice del ángulo y un punto en la prolongación del lado opuesto al vértice. Nosotros estamos tomando este vértice B, el lado opuesto es este segmento AC. Entonces, prolongamos nuestro lado AC y a partir del ángulo exterior en B vamos a trazar el segmento BE. Diremos que este segmento nos representa la bisectriz exterior para el triángulo ABC si biseca al ángulo. ¿Qué quiere decir que biseca? Que divide en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Entonces, este ángulo mide tita y también resultó siendo tita. Entonces, este segmento es la bisectriz exterior relativa a la prolongación del lado AC. ¿Tomen captura?
La altura. La altura es un segmento perpendicular a un lado del triángulo cuyos extremos son el vértice opuesto al lado y un punto del lado de su prolongación. Entonces, aquí vamos a tener dos casos. Cuando nuestro triángulo ABC es acotángulo y cuando el triángulo ABC es un triángulo obtusángulo. Entonces, en el primer caso, cuando el triángulo es acotángulo, la altura se encuentra en el interior del triángulo. Es el segmento perpendicular trazado desde el vértice B hacia el lado opuesto. Entonces, esa perpendicular cae en el punto H. Entonces, este segmento BH nos representa la altura relativa al lado AC. Pero ¿qué pasa si nuestro triángulo ABC es un triángulo obtusángulo? Entonces vamos a asegurar que este ángulo, colocamos que este angulito en A de medida alfa es mayor que 90 grados. Entonces, si el ángulo alfa es mayor que 90 grados, pues necesariamente la altura se encuentra en el exterior del triángulo. Como este ángulo es obtuso, nosotros colocamos nuestro lado CA y a partir del vértice B vamos a trazar nuestra perpendicular que nos representa la altura relativa a la prolongación de nuestro lado AC. Entonces, vendría a ser acerca de altura y veamos la siguiente nota. Se denomina sevillana al segmento que tiene por extremos a un vértice del triángulo y a un punto cualquiera del lado opuesto. Entonces, el vértice siempre es aquel segmento que une un vértice con cualquier punto del lado opuesto. Entonces, el segmento, en este caso, en el triángulo ABC, el segmento BD nos representa sevillana relativa al lado AC. Y pasamos a ver ángulos determinados por bisectrices. El primer teorema nos dice si para nuestro triángulo ABC vamos a trazar las dos bisectrices interiores para el ángulo en A y para el ángulo en C. Para el ángulo en A trazamos bisectriz tita, tita. Trazamos la otra bisectriz, este ángulo mide beta y este otro ángulo es beta. El ángulo formado por esas dos bisectrices viene a ser 90 grados más la mitad del ángulo superior. Pero vamos a colocar que este angulito, ambas bisectrices se intersecan en el punto I, formando este ángulo de medida X. Y además colocamos que el ángulo superior en B sea de medida beta. Entonces se cumple que el ángulo X es igual a 90 grados más la mitad del ángulo superior que viene a ser beta menos. Sería el teorema 1. El teorema 2, si para el triángulo ABC, ahora vamos a prolongar nuestro lado AB, prolongamos nuestro lado AC y trazamos bisectrices exteriores. Para el ángulo en B, bisectriz exterior BE, alfa, alfa. Para el ángulo en C, trazamos bisectriz exterior CE. Vale tita y también es tita. La suma 180, porque le hace falta este ángulo en el punto E. Entonces, vamos a colocar que ese angulito en E sea de medida X y nuestro ángulo en A, el ángulo opuesto, sea de medida beta. Entonces, X es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo superior, que va a ser justamente menos beta medios. Entonces, ángulo X, el ángulo opuesto, es de medida beta.
El tercer teorema. Si para el triángulo AC, ahora vamos a prolongar nuestro lado AC y trazamos nuestra bisectriz interior AD. Por ser bisectriz, tita y también es tita. Ahora trazamos nuestra bisectriz exterior para el ángulo en C. Trazamos bisectriz alfa y alfa. Al prolongar esta bisectriz interior AD, corta a esa bisectriz exterior en el punto E. Entonces, este ángulo, el ángulo formado por la prolongación de la bisectriz interior y exterior, siempre es la mitad del ángulo que está al costado. Entonces, el ángulo que está a su costado resulta siendo el ángulo en B, que va a resultar de medida beta nada más, ¿no? Entonces, beta viene y rebota. Pero, ¿cómo rebota? Con la mitad, que va a resultar siendo beta medios. Entonces, X es igual a beta medios. Estos teoremas se pueden probar a partir de los teoremas fundamentales y de los teoremas adicionales. Y sería la tarea que corresponde a esta semana. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Ya, entonces empezamos con los ejercicios de clase. Ejercicios de clase número 3. Ejercicio número 1. En la figura se muestra la vista aérea de una parte de la estructura de un techo de una casa, donde se colocarán vigas representadas por los segmentos MQ, NQ y MN, de tal manera que el triángulo MBN es equilátero. Si AQ es igual a M y QC es igual a CN, hay la medida del ángulo entre las vigas MQ y NQ. ¿Ya? ¿Intentaron? ¿Cuánto salió? Un par de minutos, jóvenes, para que ustedes intenten. A ver, intenten.
¿Salió? 45. Ya. ¿Están seguros? Vamos a ver. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra la vista aérea de una parte de la estructura de un techo de una casa, donde se van a colocar las vigas representadas por MQ, por QN y por MN, de tal manera que el triángulo MBN es equilátero. De tal manera que este triángulo MBN es equilátero. Entonces, recordemos propiedades del triángulo equilátero. Es aquel triángulo donde los tres lados tienen la misma longitud y los ángulos interiores miden 60 grados. En M mide 60, en N mide 60 y en B también resultó siendo de 60 grados. Luego nos dicen que la longitud AQ es igual a la longitud AM. Entonces, por este dato, colocamos que sea cadena, entonces AQ también va a resultar siendo cálida. Luego nos dicen que QC es igual a la longitud CN. Entonces, colocamos QC, vale rectangulito, y CN también es rectangulito. Entonces, ¿qué nos preguntan? Allí la medida del ángulo entre las vigas MQ y NQ. Entonces, nos preguntan por el ángulo formado entre las vigas MQ y QN. Entonces, estas dos vigas forman justamente este angulito, ese ángulo que viene a ser de medida X. Entonces, para poder hallar este ángulo que resulta siendo de medida X, se puede observar que tenemos triángulos isósceles. El triángulo MAQ es un triángulo isósceles a lados iguales, le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente, este ángulo mide alfa y también resultó siendo de medida alfa. El triángulo QCN es otro triángulo isósceles. A lados iguales le corresponde ángulos iguales. Entonces, necesariamente, este ángulo mide beta y este otro ángulo en N también va a ser igual a beta. Entonces, para este punto Q, entonces diremos, en el punto Q podemos aplicar el postulado de par lineal. Tendríamos que la suma de nuestro ángulo alfa más el ángulo X más el ángulo beta es igual a 180 grados. Entonces, aquí operando, encontraremos que alfa más beta es igual a la diferencia de 180 grados menos X y le llamamos ecuación 1. Luego trabajamos justamente aplicando la propiedad del pescadito, ¿no? Para esta figura MBNQ. Entonces, aplicando la propiedad del pescadito, se puede observar que la suma de los dos ángulos internos, 60 grados más X, es igual a la suma de estos dos ángulos externos, que viene a ser alfa más beta. Entonces, aplicando teorema, se observa que la suma de alfa más beta es igual a 60 grados más X. Entonces, ya podemos resolver ese sistema, ¿no? Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones. Entonces, tendremos alfa más beta es esta diferencia. Reemplazando en 2, tendremos que la diferencia 180 grados menos X es igual a 60 grados más X. Entonces, 60 pasa a restar, nos quedaría 180 menos 60 grados, 120. Nos queda positivo, menos, pasa al otro lado sumando 2x. El 2 pasa a dividir y tendríamos que x es igual a 60 grados. Entonces, a partir de 1 y 2, encontramos que x es igual a 60 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 1.
Ejercicio número 2. En la 2 nos dice la figura muestra la vista superior de un parque limitado por el triángulo ABC. En el punto D, ubicado en la vereda adyacente, se coloca un grifo que conecta las tuberías BD y DE. Si AB es igual a BC y BD es igual a BE, halle el ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice que se muestra la vista superior de un parque triangular ABC. Y tenemos la vereda adyacente a este lado AC. En esa vereda, en el punto D, se ubica un grifo de agua que conecta a la tubería BD y conecta la tubería DE. Esas dos tuberías están conectadas con el grifo de agua. Por tanto, nos dicen que la longitud AB es igual a BC. Como no conocemos, vamos a colocar justamente que sea rectangulito y también resultó siendo rectangulito. Entonces, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y si ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles, triángulo ABC resulta siendo un triángulo isósceles. Entonces, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Entonces, el ángulo en A mide lo mismo que el ángulo en C. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de medida alfa y también resultó siendo de medida alfa. Luego, vamos a trabajar, borramos el triangulito y colocamos nuestro dato. BD es igual a la longitud BE. Entonces, BD es igual a la longitud BE. Colocamos que sea cadena, también resulta siendo cadena. Entonces, nuevamente, el triángulo DBE. Este triángulo, nuestro triángulo de azul, resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, le corresponde a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, nuestro ángulo en D mide lo mismo que el ángulo en E. Pero todo este ángulo, nuestro ángulo en E, ¿a qué es igual? Entonces, diremos para nuestro triángulo sombreado. Para todo este triángulo sombreado, para este triángulo rayado, la suma de los dos ángulos internos. Este ángulo mide X, este ángulo mide alfa. La suma de estos dos ángulos es nuestro ángulo exterior, que va a resultar igual a X más alfa. Pero como este triángulo es isósceles, si este ángulo es X más alfa, el ángulo en D también resultó siendo X más alfa. Ahora borramos nuestro triángulo isósceles y vamos a observar lo siguiente. En el punto Q, por opuestos al vértice. En ese punto Q, este ángulo viene a ser de medida X, ¿no? Por opuestos al vértice también va a resultar siendo de medida X. Entonces podemos aplicar por gato. Miremos una figura A, B de Q. Entonces, en esa figura, aplicando teorema, aquí estamos extrayendo nuestra corbata A, B de Q. El ángulo en A mide alfa, el ángulo en B mide 40, en D es la suma de X más alfa y en Q viene a ser X. Opuestos al vértice también resultó siendo de medida X. Entonces, aplicando el teorema de la corbata, se puede observar lo siguiente, que alfa más 40 grados es igual a la suma de X más alfa más este angulito que viene a ser X. En esta igualdad se cancela. En esta igualdad se va a cancelar alfa con alfa, se cancela. Entonces nos queda 40 grados es igual a X más X. Por lo tanto, X es igual a 20 grados. Si X es igual a 20 grados, la respuesta viene a ser la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 2.
Ejercicio número 3. En la figura, BD es igual a C igual a CD. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar el ángulo X, colocamos aquí la solución y tenemos nuestra gráfica, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen que estas tres longitudes son iguales. Entonces, BD es igual a la longitud AC igual a la longitud CD. Entonces, nos están preguntando ahí la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar ese angulito X, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Tenemos por dato que BD, vamos a colocar que sea cadena, entonces nuestro lado AC es cadena y nuestro lado CD también resultó siendo cadena. Y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo X. O sea, nos están preguntando por este ángulo superior. Nos preguntan por todo este ángulo en C que va a ser de medida X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, observamos que el triángulo ADB. En ese triángulo ADB, el ángulo en B mide 75 grados. El ángulo en D mide 30 grados. Entonces, la suma de los tres ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. ¿Cuánto suma? Sería 75 más 30 grados. En ese triángulo de rosado, 75 más 30 grados, 105 grados. ¿Cuánto le hace falta para 180? Va a ser igual a 75 grados. Entonces, todo el ángulo en A resulta igual a 75 grados. Ahora, borramos y diremos, pero ese mismo triángulo que resultó siendo un triángulo isósceles. El ángulo en B mide 75, el ángulo en A también es de 75 grados. Entonces, a ángulos iguales, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. Entonces, necesariamente, ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces se cumple que nuestro lado AD mide lo mismo que nuestro lado BD. El lado BD es cadena, nuestro lado AD también va a resultar siendo cadena. Entonces, ya encontramos que este lado AD es cadena. Si este lado AD es cadena, ahora se observa. Observen la gráfica. ¿Qué aparece en la gráfica? Para el triángulo ACD. Para este triángulo ACD, sus tres lados tienen la misma longitud. Lado AC cadena, lado CD cadena y el lado AD también es cadena. Por lo tanto, ese triángulo ACD es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, ¿qué le corresponde? Los ángulos internos miden 60 grados. Entonces, nuestro ángulo en C va a resultar igual a 60 grados. Todo el ángulo en A es 60, pero este ángulo es 75. Entonces, borramos 75, colocamos 60 y el angulito que está al costado, este angulito de azul, necesariamente va a resultar el angulito de azul, resulta necesariamente 15 grados, ¿no? Entonces, como todo el ángulo, repito, era 75, este ángulo es de 60 grados, entonces necesariamente el ángulo que está al costado es de 15 grados. Entonces, ya encontramos que este angulito es 15. Ahora, el ángulo en D, aquí vamos a ver dos soluciones, ¿ya? Entonces, una primera solución. El ángulo en D, ¿cuánto sería? Todo es 60, 60 y 60. Como va 30, este angulito en D sería de 30 grados. Entonces, acabamos de observar lo siguiente. Tenemos justamente nuestro triángulo de esta forma. Tenemos el triángulo BCD. Entonces, tenemos nuestro triángulo
BCD. Este de aquí es B, el punto C y el vértice D. El ángulo en D estamos colocando que este ángulo justamente viene a ser de 30 grados. Nuestro lado BD es cadena. El lado CD también va a resultar siendo cadena. Entonces tenemos que CD es cadena, el lado BD también es cadena. A lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Ángulos iguales. Como este ángulo es 30 grados y la suma debe ser de 180, ¿cuánto faltaría? 150. ¿Ya? Entonces, como todo suma, se me refiero a los tres ángulos internos, suma 180, como va a 30, faltaría 150, pero como son iguales, 150 sobre 2 le corresponde 75. Entonces, este ángulo es de 75 grados y todo este ángulo también va a ser igual a 75 grados. Pero en la figura, el ángulo en C. En la figura, todo este angulito de morado. Ese ángulo de morado es la suma de x más 60. Entonces, necesariamente x es igual a 75, ¿no? X más 60 grados es igual a 75 grados. Pasa a restar y x va a ser igual a 15 grados. La respuesta es 15 grados. Entonces, vendría a ser una manera inmediata para poder hallar justamente x. La otra es trabajando en el triángulo ABC. Entonces colocamos aquí, borramos y diremos, el triángulo BDC es un triángulo isósceles. Cadena, cadena, a lados iguales, ángulos iguales. El ángulo en C, x más 60. El ángulo en B, este angulito, en el vértice B, va a resultar igual a x más 60 grados. Entonces, ahora borramos ese triángulo isósceles y trabajamos en nuestro triángulo ABC, en nuestro triángulo de azul, ¿no? Entonces, miremos en el triángulo de azul. En ese triángulo de azul, aplicando la suma de los ángulos interiores, x más 75, más 60 grados más x, más el ángulo x, debe sumar todos 180. Pasamos a restar y x es igual a 15 grados. La respuesta es la alternativa D nada más. Sería el ejercicio número 3. Ya, tomen la captura. El ejercicio número 4. Nos dicen, en la figura la medida del ángulo BAC es 88 grados y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo X. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura la medida del ángulo BAC es de 88 grados. Entonces, este ángulo mide 88. Entonces nos preguntan ahí la medida del ángulo X. O sea, nos están preguntando por ese angulito que le llamamos X. Entonces, para poder hallar este angulito que es X, ¿qué tendremos? Vamos a colocar aquí para nuestro triángulo ABC. Primero para el triángulo BAC. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar. Aquí en la gráfica del enunciado hacemos la primera solución. ¿Ya? Entonces diremos nuevamente, para ese triángulo BAC, este ángulo o este segmento es bisectriz, alfa, alfa. Este segmento CB también resultó siendo bisectriz. Ese segmento también es bisectriz, beta y beta. Entonces, en ese triángulo podemos aplicar propiedad. En el triángulo BAC, aplicando teorema, ¿no? Entonces, aplicando teorema, la suma
O sea, tenemos que el ángulo formado por esas dos bisectrices interiores, que es la suma de 90 grados más θ. Entonces, ese ángulo, 90 grados más θ, todo este angulito de azul, todo este ángulo es igual a 90 grados más la mitad del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es en el vértice A. Entonces, este angulito, por dato, resulta igual a 88 grados. Entonces, será 90 grados más 88 grados sobre 2. Entonces, en esa igualdad se cancela 90 con 90 y nuestro ángulo θ necesariamente va a resultar igual a 44 grados. Entonces, ya conocemos θ, que es 44 grados. Y por último, en el triángulo de celeste. En ese triángulo rectángulo, vamos a colocar que es el punto P, entonces iremos en el triángulo rectángulo DPE. DPE, nuevamente, aplicando teorema. La suma de los tres ángulos, 180 grados, ¿no? Entonces, aplicando teorema. La suma del ángulo θ más x. Θ más x debe ser 90, porque como el ángulo en P es 90 grados, los otros dos suman 90 grados. Θ pasa a restar y x va a resultar igual a 46 grados. La respuesta es la alternativa A. Eso es aplicando propiedad de frente, aplicando el teorema. La otra solución es de manera natural. Para ese triángulo ABC conocemos los tres ángulos internos y aplicamos que la suma va a ser igual a 180 grados. Entonces se cumple que 2 alfa más 88 grados más 2 beta es igual a 180 grados. Entonces, este 88 pasa a restar sobre 2, ¿no? Entonces, operando aquí, alfa más beta es igual a 46 grados. Entonces, diremos en nuestro triángulo de rosado, alfa más beta es 46 grados. Ahora borramos y trabajamos para nuestro triángulo BDC. Triángulo BBC, ya encontramos que alfa más beta es 46 grados. Entonces se cumple en ese triángulo de morado que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más este ángulo, 90 grados, más θ. La suma de esos tres ángulos resulta igual a 180 grados. Entonces, de aquí, nosotros conocemos alfa más beta. Este alfa más beta es igual a 46. Pasamos aquí a restar, nos quedaría 180 grados menos 90 grados va a ser igual a, nos queda 40 menos 90, ¿no? Pero menos 46. Que va a ser igual a 44 grados. Entonces, necesariamente, nuestro ángulo θ operando va a resultar de 1 y 2, resulta que el ángulo θ es igual a 44 grados. ¿Ya? Entonces, diremos de 1 y 2, necesariamente, θ es igual a 44 grados. Y si θ es igual a 44 grados, entonces en ese triángulo rectángulo, aplicando la suma de los tres, ¿no? Aplicando la suma de los tres ángulos internos es igual justamente a θ más x más 90 es igual a 90 grados. Entonces θ más x es igual a menos, ¿no? Pasamos a restar y x va a ser igual a 46 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Ahí tienen las dos soluciones.
Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? 20B, ya, muy bien. Sigamos. El ejercicio 5. Oh, un momento. No está la regla, ¿no? ¿Dónde está? Sale último. Ejercicio número 5. En la figura, una torre de alta tensión, representado por BH, es fijado en los puntos A y C mediante las cuerdas tensadas AB y BC. Si A, B, C y H son coplanares y beta menos tita es igual a 20 grados, hay en la medida del ángulo CAH. Vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dice lo siguiente. Que nosotros estamos mostrando una torre, ¿no? Si en la figura se muestra una torre de alta tensión representada por BH. Esa torre es fijada en los puntos A y C mediante las cuerdas, cuerda AB, cuerda BC. Si los puntos, estos 4 puntos, son coplanares. ¿Qué quiere decir coplanares? Que son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano. Y además se observa que el ángulo beta menos el ángulo tita es igual a 20 grados. Entonces, ahí en la medida del ángulo CAH. Entonces, colocamos por dato, esa diferencia es 20 grados. Lo que está restando pasa sumando. El ángulo beta es igual a 20 grados más nuestro ángulo tita. Entonces ya conocemos la relación entre beta y tita. Entonces, en nuestro triángulo ABC, como para ese triángulo ABC aparece 2 alfa, aparece tita y aparece beta, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Entonces tendríamos que la suma del ángulo 2 alfa más el ángulo beta más nuestro ángulo tita, esa suma va a ser igual a 180 grados. Pero el ángulo beta es igual a 20 más tita. Entonces, al momento de reemplazar, entonces, 1 reemplazamos en 2. Cuando reemplazamos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 2 alfa más tita
más 20 grados más tita es igual a 180. Entonces, 20 pasa al otro lado a restar y nos queda 160. Entonces, tendríamos tita más tita, sería 2 tita, ¿no? 2 alfa más 2 tita. Entonces, aquí vamos a colocar de 1 y 2, se deduce que alfa más tita es igual a 80 grados. Entonces, de esas dos ecuaciones, nosotros deducimos que el ángulo alfa más tita es 80 grados. Y si alfa más tita es igual a 80 grados, ya, entonces habíamos encontrado que alfa más tita era igual a 80 grados y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo CAH, CAH. Entonces nos están preguntando por este angulito que le llamamos X. Entonces para poder hallar ese ángulo X, entonces diremos aquí. En el triángulo rectángulo AHB. En ese triángulo rectángulo AHB, la suma del ángulo alfa más todo este ángulo es igual a 90 grados. Pero como alfa más beta es igual, entonces, ¿qué es lo que se deduce? Entonces iremos aquí en nuestro triángulo rectángulo de morado, AHB. En ese triángulo de morado la suma de x más tita más alfa, 90 grados. Pero como alfa más tita es 80, pasamos a restar y aquí va a ser igual a 10 grados. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio 5. Ya, ¿alguna consulta? Ya, muy bien. Entonces avanzamos. Ejercicio número 6. En la 6 nos dicen en la figura, la longitud AH es igual a 3 metros, CH es igual a 8 metros y nos preguntan AY, la longitud BC. Vamos a colocar la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura la longitud AH es igual a 3 metros. La longitud CH es igual a 8 metros y nos preguntan ahí la longitud BC que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esa longitud que es BC,
Aparece el ángulo en toda la gráfica. Siempre hay que tratar de observar, buscar una relación entre los ángulos y los lados, ¿no? O sea, me refiero que la idea es formar triángulos isósceles, triángulos equiláteros, ¿ya? Y en la gráfica aparece el ángulo alfa, aparece 2 alfa. Pero el ángulo alfa pertenece al triángulo rectángulo AHB. Entonces podemos hallar la medida de nuestro ángulo en A. Este ángulo en A, ¿cuánto mide? Es el complemento de alfa. Entonces, ¿qué aparece? 2 alfa, el complemento de alfa. Aparece el trío de ángulos. O sea, entonces, este trío de ángulos es muy conocido. Siempre que ustedes observen 2 alfa, 90 grados menos alfa, el tercer ángulo también resultó siendo 90 grados menos alfa. Y con estos dos ángulos que son iguales, nosotros ¿qué podemos formar? Con estos dos ángulos que son iguales, podemos formar nuestro triángulo isósceles. Podemos formar triángulo isósceles, podemos aplicar el teorema de la bisectriz. Y también podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior. Entonces, es un trío de ángulos bastante conocidos. ¿Y qué aparece en la figura? Entonces, iremos en nuestro triángulo rectángulo AHB aplicando teorema. La suma de estos dos ángulos es 90 grados. El ángulo en A es el complemento. Entonces, en ese triángulo, el triángulo de morado, ya conocemos la medida del ángulo en A, resultó siendo 90 grados menos alfa. Y todo el ángulo en B también es 90 grados menos alfa, porque la suma 180. 2 alfa, 90 menos alfa, este ángulo es 90 menos alfa, por lo tanto el triángulo ACB es un triángulo isósceles. X es igual a 3 más 8, que va a ser 11. Sería la respuesta, la alternativa C nada más. Entonces colocamos aquí el ángulo, en el triángulo rectángulo BHC, el ángulo en B, ese triangulito de verde, el ángulo en B es 90 grados menos 2 alfa. Entonces, ahora borramos y todo este ángulo, ¿no? Estamos comprobando todo este ángulo en B es la suma de alfa más 90 grados menos 2 alfa es 90 grados menos alfa. Entonces, ese triangulito, ¿qué resultó siendo? Entonces, todo nuestro triángulo ACB. Entonces, ese triángulo ACB es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, le va a corresponder lados iguales. Y si esos dos lados son iguales, entonces X es igual a todo hace que es cadena, la suma de 3 más 8 viene a ser igual a 11. La respuesta va a ser la alternativa C nada más, 11 metros. Ya, tomé la captura. Ejercicio número 7. En la 7 nos dicen la poligonal AB, BC y CD representa parte del cerco de un terreno. Se quiere colocar un aspersor en el punto de intersección de las mediatrices de AB y CD. Hay una medida del ángulo que forman dichas mediatrices. Entonces colocamos aquí la solución y tenemos la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces se puede observar nuestra poligonal
AB, BC y CD nos representan parte del cerco de un terreno. Entonces, nos dicen que se quiere colocar un aspersor en el punto de intersección de las mediatrices de AB y CD. Entonces, ¿qué vamos a trazar? Mediatriz para el segmento AB y mediatriz para el segmento CD. Entonces, recordemos, la mediatriz de un segmento es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, para el lado AB, trazamos nuestra recta perpendicular, que viene a ser la recta, esta recta de azul, ¿no? Entonces, viene a ser mediatriz del segmento B, es una recta perpendicular en el punto medio. Ahora para CD, para este segmento CD, trazamos nuestra mediatriz, que es otra recta perpendicular en el punto medio. N es punto medio de CD. Entonces, ambas mediatrices necesariamente se intersecan en este punto F. Si ambas mediatrices se intersecan en el punto F, a nosotros nos preguntan ahí la medida del ángulo que forman dichas mediatrices. O sea, nos están preguntando por todo este angulito. Entonces, para poder hallar este ángulo, vamos a trabajar. Hay dos soluciones. Entonces, la primera, vamos a trabajar en la gráfica del enunciado, ¿no? Pero vamos a agrandar, a ver. Está bien. Entonces trazamos mediatriz. Nuestra recta de azul viene a ser mediatriz para el segmento A, ¿no? Es nuestra recta L1. L1 es mediatriz, si es mediatriz, este ángulo es de 90 grados y ese punto va a ser punto medio. Luego trazamos la mediatriz para el lado CD. Entonces, para el lado CD es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces tenemos la recta L2. L2 es mediatriz, 90 grados, y punto medio. Si es punto medio, 2 rayas y también es 2 rayas. Entonces ya tenemos las dos mediatrices. Ambas mediatrices se intersecan justamente en este punto F y nos preguntan por el ángulo formado. O sea, nos están preguntando por todo este ángulo formado por esas dos mediatrices que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar el ángulo X, este ángulo mide 100 grados. Este ángulo es 120 grados. Para ambos ángulos podemos hallar el suplemento. Entonces, el suplemento, ¿cómo se obtiene? Ese suplemento se va a obtener cuando nosotros prolongamos DC. Prolongamos el segmento DC y vamos a prolongar nuestro lado AB. Entonces, ambas prolongaciones se intersecan necesariamente en este punto, ¿no? Digamos, en el punto P. Entonces, podemos hallar, si este ángulo mide 100 grados, el suplemento viene a ser 80 grados. Si este ángulo es 120 grados, el suplemento va a resultar igual a 60 grados. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, para nuestro triángulo, para todo este triangulito de amarillo, tenemos 80 y 60. ¿Cuántos suman? 140, ¿no? 80 grados más 60 grados, 140 grados. Entonces, ¿cuánto faltaría? 40 grados. Entonces, este angulito en P es igual a 40 grados. Y si ese ángulo en P es de 40 grados, entonces nosotros podemos aplicar propiedad. Entonces, nuevamente, aplicando propiedad, tendremos que la suma de los ángulos opuestos. Este ángulo en P, 40 grados, el ángulo opuesto mide X. La suma de 40 más X es igual a la suma de los dos ángulos externos. Entonces, aplicando propiedad del pescadito. Entonces, aplicando teorema. Entonces, es el teorema
Entonces, aplicando este teorema, se cumple que x más 40 grados es igual a 90 grados. Este ángulo 90, este ángulo también resultó siendo de 90 grados. 90 grados más 90 grados. Entonces, 90 grados más 90 grados sería 180, pasamos a restar y va a resultar igual a 140 grados. Entonces, ese x es igual a 140 grados. Entonces, vendría a ser, digamos, una primera solución. La otra solución. Aquí, esta primera solución es prolongando, ¿no? Prolongamos y formamos el triángulo PVC. La otra es sin prolongar. Aquí vamos a trazar. Unimos el punto B con el punto F. Si nosotros colocamos que este ángulo resulta siendo alfa, si el ángulo de azul viene a ser de medida alfa, podemos hallar el complemento. Alfa 90, este angulito es el complemento que va a resultar siendo 90 grados menos alfa. Pero todo el ángulo en B, ¿cuánto mide? 100. Todo el ángulo es 100. ¿Cuánto faltaría? Si tenemos 90 grados menos alfa, le hace falta para 100, 10 grados, para que se cancele con alfa más alfa. Entonces, necesariamente el ángulo FBC es la diferencia de 100 grados menos ¿quién? Menos ese ángulo 90 grados menos alfa. Operando va a resultar igual a 10 más alfa. Entonces ya conocemos que este angulito viene a ser 10 grados más alfa. Ahora nosotros unimos el punto C con el punto F. Entonces, al unir el punto C con el punto F, nuevamente vamos a colocar que el ángulo en F resulte siendo de medida beta. Entonces, este angulito resulta siendo de medida beta nada más, ¿no? Entonces, si ese ángulo mide beta, el ángulo ese es el complemento de beta, o sea, beta 90 grados, este ángulo es el complemento. El complemento sería 90 grados menos beta, pero si ese ángulo es el complemento de beta y todo el ángulo mide 100 grados, entonces tendríamos que el ángulo FCB es 120 grados menos 90 grados menos beta. 120 menos 90 va a resultar igual a 30 grados. Menos por menos, más. Entonces, este ángulo resulta igual a 30 grados más beta. Entonces, ya conocemos los dos ángulos. El ángulo de 10 grados es alfa y conocemos este ángulo que viene a ser 30 grados más beta. La suma 180 grados. Entonces colocamos que este angulito en F resulta siendo de medida tita. Y la suma. Entonces a nosotros nos preguntan por la medida del ángulo que forman dichas mediatrices. Entonces estas dos mediatrices forman todo este ángulo cuya medida es alfa más tita más el ángulo beta. Entonces nos preguntan por esta suma. Para poder encontrar esta suma, entonces trabajamos en el triángulo BFC. Entonces, en ese triángulo anaranjado, ¿qué tendríamos? Que la suma de los tres ángulos internos, 10 más alfa, más 30 grados, más beta, más el ángulo tita, es igual a 180 grados. Entonces, en ese triángulo, aplicando la suma de los ángulos internos, va a resultar como 10 grados más alfa, más 30 grados más beta, más el ángulo tita, 180 grados. Entonces nos queda 40, pasamos al otro miembro y alfa más beta más tita es igual a 140 grados. Entonces, la respuesta va a ser igual a 140 grados, la alternativa B nada más.
Entonces, el ejercicio sale de manera natural, solamente aplicando la suma de los ángulos internos, o también si prolongamos y aplicamos propiedad del pescadito, ¿ya? Entonces, ahí tienen las dos soluciones. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien, Marco Antonio, 140, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Muy bien, Nicole, Edward. Ejercicio número 8. Nos dicen, en la figura se muestra dos tuberías de agua contenidas en las rectas L1 y L2 que son paralelas. Se quiere colocar un hidrante en el punto P por ser una zona de mayor presión. Si P equidista de A y B, hay el ángulo alfa. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Nos dicen que se muestra en la figura, en esta figura, se muestran dos tuberías de agua contenidas en las rectas L1 y L2 paralelas. Entonces, esas dos rectas son paralelas. La recta L1 y la recta L2 son paralelas. Y nos dicen que se quiere colocar un hidrante. Se quiere colocar un hidrante en este punto P. De tal manera que ese punto P equidista de A y de B. La palabra equidista quiere decir distancias iguales, ¿no? Entonces ya sabemos que esas dos rectas son paralelas y nos dicen, aquí estamos justamente delineando, L1 es paralela a la recta LS2. Como el punto P equidista de A y de B, entonces necesariamente esas dos longitudes son iguales. Como no conocemos, le vamos a llamar vale cadena y también resultó siendo cadena. Entonces, nuestro triángulo APB es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ¿qué le corresponde? A ángulos iguales, lados iguales. Entonces, necesariamente, para poder hallar el ángulo alfa, para poder hallar ese angulito alfa, el triángulo APB es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces le va a corresponder ángulos iguales. El ángulo hacia la izquierda viene a ser alfa, entonces hacia la derecha también va a resultar siendo de medida alfa. Entonces, este angulito ABP viene a ser alfa. Y si este angulito en B es de medida alfa, entonces como la recta L1 es paralela a la recta L2, como estas dos rectas son paralelas, podemos aplicar propiedades de alternos internos. Propiedad de la Z, ¿no? ¿Se acuerdan? Propiedad de la Z nada más. Entonces, el ángulo superior en A es 2 alfa. Por alternos internos, el ángulo en B va a resultar siendo de medida 2 alfa. Este angulito resultó siendo 2 alfa y la suma en el triángulo PCB 180. Entonces tendríamos 2 alfa. Más 2 sería 4, más 1, 5, 9 alfa. Es igual a 180, alfa es igual a 20 grados. Eso sería aplicando ángulos alternos internos. La otra forma es aplicando la otra propiedad, la que estamos delineando de rojo. Como la recta N1 es paralela a la recta LS2, tenemos esta transversal, ¿no? En esa transversal, que se cumple? Que este angulito en P es la suma de alfa más 2 alfa. Entonces, aplicando teorema, tendremos que el ángulo en P mide alfa
más 2 alfa va a resultar siendo igual a 3 alfa. Todo el ángulo en P mide 3 alfa. Y si ese ángulo es 3 alfa, ahora borramos y trabajamos para nuestro triángulo APB. Para este triángulo APB conocemos los tres ángulos. Mide alfa, mide 7 y mide 8. Entonces necesariamente la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces diremos para nuestro triángulo, para ese triangulito de morado, la suma de los ángulos internos 180 grados. Entonces, operando, el ángulo alfa es igual a 20 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E nada más. Ya, sería entonces el ejercicio número 8. Ya, avanzamos. Ejercicio número 9. En la 9, como dicen en la figura, hay en la medida del ángulo X. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica en nuestro enunciado. Y nos preguntan, halle la medida del ángulo X. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, nuevamente, hay dos maneras de resolver. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí la primera. Nos dice, vamos a colocar aquí estos dos puntos. El punto aquí sea F, este otro punto sea E. Entonces, ¿qué tendremos? Colocamos que el ángulo en C sea de medida θ, ¿no? Entonces, todo este ángulo en C resulta siendo de medida θ. Entonces, si este ángulo en C es de medida θ, entonces podemos trabajar en el triángulo AFC. En este triángulo AFC. Este ángulo es alfa, este ángulo es θ. La suma de alfa más θ es nuestro ángulo exterior, que va a ser igual a 5x. Entonces, aplicando ángulo exterior, ya conocemos que alfa más θ resultó igual a 5x. Entonces le llamamos ecuación 1. Nuevamente, borramos y ahora nos ubicamos en el triángulo CDE. Entonces, en este triángulo CDE, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, para el triángulo de verde, beta más 3x más θ va a resultar igual a 180 grados. Entonces, ¿qué podremos afirmar? Entonces diremos lo siguiente. Nuevamente para el triángulo ABD. ABD. Entonces, para este triángulo de azul, la suma de 2 alfa. 2 alfa más 2x es igual a 2 beta. Entonces, necesariamente, la suma de 2 alfa más 2x es igual a 2 beta y le llamamos ecuación 3, ¿no? Pero a partir de esta igualdad se cancela el 2.
Entonces se cancela 2, 2, 2. Entonces necesariamente beta es igual a alfa más X. Entonces ya conocemos que beta es igual a alfa más X. Si beta es igual a alfa más X, entonces a partir de esas tres ecuaciones, nosotros podemos encontrar justamente X nada más, ¿no? Entonces veamos, vamos a reemplazar. Nosotros tenemos aquí que el ángulo beta es alfa más X, entonces reemplazando en 2. Reemplazando en 2, donde aparece beta, colocamos alfa más X más theta más 3X es igual a 180 grados. Entonces tendríamos que alfa más theta es igual, alfa más theta es igual a 180 grados menos X más 3X, 4X. Pasamos al otro lado, menos 4X. Pero alfa más theta en la ecuación 1, ya conocemos nuevamente, regresamos para 1. Entonces, diremos aquí, como ya conocemos que alfa más theta es igual a esta diferencia, entonces nuevamente en 1 se tiene 5X. 5X es igual a alfa más theta, pero alfa más theta es la diferencia de 180 grados menos 4X. Pasamos al otro miembro, 9X es igual a 180 grados. X es igual a 20 grados. La respuesta de 1 y 2 se deduce que X va a resultar igual a 20 grados. La respuesta es la alternativa A nada más. Entonces, aquí se ha, digamos, se ha conseguido tres ecuaciones, ¿no? Aplicando los teoremas fundamentales, encontramos tres ecuaciones y tratamos de operar para poder eliminar el alfa, el beta y el tita y simplemente quedarnos con X nada más, ¿sí? Entonces sería una primera opción. La otra forma de solucionar es la siguiente. Aquí en la gráfica de la solución hemos colocado que este punto es el punto F y este es el punto E. Como este ángulo en F, como todo este ángulo es 5X, nosotros podemos prolongar nuestro lado AF. Entonces, prolongamos nuestro lado AF y por opuestos al vértice, este ángulo en F también resulta igual a 5X. Este ángulo en E resultó siendo de medida 3X, ¿no? Este ángulo es 3X. 3X nosotros podemos prolongar, entonces prolongando. Entonces prolongamos nuestro lado de E. Prolongamos nuestro lado de E y ambas prolongaciones necesariamente se cortan en este punto. Se corta en este punto, digamos en el punto B nada más. Y nuevamente, si ese ángulo es 3X, por opuestos al vértice, también resulta siendo 3X nada más. Y luego tendremos para nuestro triángulo de amarillo. Para todo este triángulo de amarillo, ese ángulo en P, ¿cómo está formado? Está formado por la prolongación de nuestra bisectriz interior, ¿no? Entonces, todo este segmento. El segmento AP es la prolongación de la bisectriz interior. Este segmento, nuestro segmento de celeste, viene a ser bisectriz exterior. Entonces, por teorema, aplicando teorema, el ángulo formado por una interior y exterior siempre es la mitad del ángulo que está al costado. Entonces, este ángulo en B mide 2X. Entonces, necesariamente le va a corresponder la mitad. La mitad va a resultar siendo justamente de medida X nada más. Y para este triángulo, para el triángulo de puntos, para ese triángulo de puntos, la suma 180 grados. Entonces iremos
para nuestro triángulo FPE aplicando teorema. Entonces, aplicando el primer teorema fundamental, la suma de 5x más 3x más x es igual a 180 grados. Entonces, 9x es igual a 180 grados, x es igual a b. Sería la otra solución. Eso es prolongando. Sería el ejercicio 9. Ya, tomaron la captura. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Están entendiendo? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ok, Milagros. 20, ¿no? Muy bien. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ejercicio número 10. En la 10 nos dice, en la figura se muestra una rampa representada por AB y este apuntalado por los refuerzos BD y BC. Si AB es igual a BD y la mediatriz de BC debe pasar por el punto D, ahí en la medida del ángulo ACB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que se muestra una rampa. La rampa representada por AB y esta está sostenida, está apuntalado por los refuerzos BD y BC, de tal manera que la longitud AB es igual a BD. AB es igual a BD, nosotros no conocemos, vamos a colocar cadena y también es cadena. Y además la mediatriz de BC debe pasar por el punto D. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, para este lado BC trazamos nuestra recta perpendicular, pero esa mediatriz pasa por el punto D nada más, ¿no? Es una recta perpendicular que pasa por este punto D. Entonces, nos preguntan ahí en la medida del ángulo ACB. ACB. Entonces aquí, como es una mediatriz, es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces el punto H es punto medio, vale ovalito, y también resultó siendo ovalito. Entonces, nosotros colocamos lo siguiente. Este ángulo también resultó siendo de 90 grados. 90 grados y vamos a colocar que el segmento DH resulta siendo cejita. Entonces, en el triángulo BHD, ovalito, 90 y cejita. En el triángulo CHD, ovalito, 90 y cejita. Necesariamente ambos triángulos son congruentes. Congruentes. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? A 90 grados en el triángulo BHB, a 90 grados se le opone cadena. En el otro triángulo, a 90 grados se le opone la longitud CD. Entonces, necesariamente, esas dos longitudes son iguales, entonces CD también va a resultar siendo cadena. ¿Y qué es lo que se acaba de formar? El triángulo BDC, ¿no? Pero nos preguntan por la medida del ángulo ACB. Entonces, como nos preguntan por ese ángulo, vamos a colocar que todo el ángulo en C resulte siendo de medida alfa. Si todo este ángulo en C resulta siendo de medida alfa, entonces el ángulo en B también resultó siendo de medida alfa, porque el triángulo BDC es un triángulo isósceles. Entonces, como ese triangulito resultó siendo triángulo isósceles, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Mide alfa en C, el ángulo en B también va a ser de medida alfa.
Pero para ese mismo triángulo podemos aplicar ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de los dos ángulos internos. Alfa más alfa resultó siendo igual a 2 alfa. Entonces, el ángulo en D es de medida 2 alfa. Pero el triángulo ABD, nuevamente borramos y ahora para nuestro triángulo ABD. Entonces, este triangulito, nuestro triángulo de amarillo, todo ese triángulo de amarillo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces necesariamente, ¿qué le corresponde? Le va a corresponder a lados iguales, le corresponde ángulos iguales. El ángulo en D, 2 alfa. El ángulo en A también resultó siendo de medida 2 alfa. Y por último, diremos para nuestro triángulo ABC. Entonces, para este triángulo, para nuestro triángulo ABC, para el triángulo de verde, aplicamos ángulo exterior. La suma de los dos ángulos internos, alfa más 2 alfa, es igual a 84 grados, que serían 3 alfa, 84 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 28 grados. Y si alfa vale 28 grados, la respuesta, la medida del ángulo ACB, que es alfa, va a ser igual a 28 grados. La alternativa A. Sería el ejercicio número 10. La próxima semana, semana 4, vamos a ver el teorema de la mediatriz, que nos dice que todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos, al momento que equidista de ambos extremos se forma el triángulo isósceles. Y así evitamos la congruencia. ¿Ya? Ahora estamos haciéndolo por congruencia porque todavía no hemos visto el teorema de la mediatriz, que corresponde a la semana 4. Ejercicio número 12. En la 12 nos dicen halle la medida del ángulo BDC. BDC. Entonces, para poder hallar ese ángulo, colocamos aquí la solución, copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos están preguntando por el ángulo BDC. Entonces colocamos, nos preguntan por este ángulo que viene a ser la medida X. Entonces, para poder hallar ese angulito que es X, ¿dónde trabajamos? El ángulo exterior en B es de 70 grados, pero ese ángulo, ¿a qué es igual? Para nuestro triángulo. Aquí, por opuestos al vértice. El punto F, el ángulo es beta, por opuestos al vértice también es beta. Entonces iremos para nuestro triángulo ABE. Primero para el triángulo ABE. Para ese triángulo de color anaranjado, la suma de los dos ángulos internos es nuestro ángulo externo. Entonces necesariamente alfa más beta va a resultar igual a 70 grados. Entonces, ya conocemos que alfa más beta es 70 grados y le llamamos ecuación 1. Pero, borramos ahora, y para nuestro triángulo AFD. Para ese triángulo de verde, nuevamente podemos aplicar ángulo exterior. La suma de los dos ángulos internos es nuestro ángulo X. Entonces, ese ángulo externo X es la suma de alfa más beta. Entonces, a partir de 1 y 2, como alfa más beta es igual a 70, entonces X también va a resultar igual a 70 grados. La respuesta va a resultar siendo la alternativa B nada más. Sería el ejercicio número 12. Dame la captura. Y ejercicio número 14. En la 14, nos dicen, en la figura se muestra un terreno ABC. El lindero AD divide a todo el terreno en dos parcelas triangulares, BAD y la parcela triangular ADC.
Si 2 veces la medida del ángulo CDA, 2 veces la medida del ángulo CDA es igual a la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ABC. Y CD es igual a 240 metros. Ahí es la longitud del lindero AC. Entonces, colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Entonces, diremos que se muestra el terreno triangular ABC, donde este lindero AD divide en dos parcelas, de tal manera que 2 veces la medida del ángulo CDA. CDA. Este angulito en D es la suma del ángulo BAC más el ángulo ABC. Entonces, a partir de ese dato, vamos a colocar que nuestro ángulo CDA sea de medida tita. Nuestro ángulo BAC, este angulito, es de medida beta y el ángulo ABC resulta siendo de medida alfa. Entonces, cuando reemplazamos nos quedaría 2 tita es igual al ángulo alfa más el ángulo beta. Y nos dicen además, vamos a colocar por dato, ya tenemos que 2 tita es igual a alfa más beta. Pero además nos dicen que CD es igual a 240. Entonces, esta longitud CD es 240 y nos preguntan, ¿hay una longitud del lindero AC? Entonces, nos están preguntando por la longitud del lindero AC. Entonces, para poder hallar la longitud de este lindero AC, nosotros vamos a prolongar nuestro lado AC hasta el punto F. A ver. Vamos a prolongar este lado AC para poder observar el ángulo exterior. Para toda la región triangular conocemos alfa, conocemos beta. Podemos conocer nuestro ángulo exterior, que viene a ser el ángulo BCF. Este ángulo exterior BCF es la suma del ángulo alfa más beta. Pero si este ángulo es la suma, si el ángulo de azul es la suma de alfa más beta, entonces por dato ese alfa más beta es 2 tita. Entonces quiere decir que este ángulo exterior que resultaba siendo alfa más beta viene a ser 2 tita. Pero ese 2 tita también es un ángulo exterior para nuestro triángulo ACD, ¿no? Entonces, para el triángulo de morado. Para ese triangulito de morado, 2 tita es un ángulo exterior. Si es un ángulo exterior, entonces debe ser la suma de los dos ángulos internos. Entonces, como este angulito en D es tita, necesariamente el ángulo en A va a resultar siendo de medida tita nada más. Este angulito es tita. Por lo tanto, ese triángulo que resultó siendo un triángulo isósceles. Entonces, resulta siendo un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, a ángulos iguales, que le va a corresponder lados iguales. Entonces, X es igual a 240. Entonces, si X es 240, entonces la longitud del lindero es igual a 240 metros. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio 14. Creo que esta semana 3 está más sencilla, ¿no? Hemos hecho los 2 ejercicios. Está quedando 2 ejercicios de clase y los 6 propuestos. ¿Ya? Entonces les muestro aquí las claves. La 11, dado. La 13, casa. De la 1 a las 6 propuestas. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Ok. Ninguna, ¿no? Ya, ok. Nos quedamos aquí, jóvenes. Entonces nos vemos la próxima semana.
el próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Estudien, por favor, estudien, que miren que las semanas pasan rápido, ¿verdad? Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Ok, Milagros, gracias. Todo bien, ¿no? Ya, ok. Chau, chau, nos vemos. Bye. Gracias, gracias. Ustedes también, cuídense mucho. Chau, chau.